Hola. Bienvenidos nuevamente. En el capítulo pasado dejamos esto aquí cocinándose porque tuvimos un grave error. Si no lo vieron, vean el capítulo pasado. Y yo creo que ya la solución está lista para probar si funciona. Y vamos a desarmar todo esto, empezar a trabajar con el panel, tomar medidas de las divisiones interiores Y empezar el trabajo. Hola, ¿cómo están? Somos Mauricio y Katia. Hace un año ya, con la compra de una vieja autocaravana, comenzó nuestro proyecto. Imaginábamos una restauración, pero resultó ser una gran reconstrucción. Finalmente, después de mucho trabajo, llegamos a donde normalmente otros inician. Bienvenidos a la temporada de camperización. Acompáñanos mientras el interior de nuestra autocaravana se convierte en nuestra pequeña casa sobre ruedas y logramos la meta de comenzar a viajar. Mauri dice que va a ser fácil sin el panel dibujar Las formas, Exacto. por lo menos las figuras de estas divisiones que tienen que ir aquí. Y luego, para dar medidas exactas, quiero traer el panel, presentarlo aquí y entonces medir del panel a la pared y estar un poquito más cerca de la medida precisa. Iba a decir extraordinariamente, pero Mauri me dijo algo mejor. Milagrosamente, en 5 minutos ya teníamos la medida que hacían falta adentro. La mitad de las medidas. Ya, falta la última, solo la última. Entonces, Bueno, una que va a ser común para todos los paneles. Exacto. Depende de esto, así que vamos a meter esto ahí adentro y saber esa medida. ya la cortamos, falta solo esta. Esta es la medida que hace falta. Pues esto no cabe. Vamos que lo cabe. Esto no cabe aquí. Ah, no. Está muy grande. No es como el del baño. Digo, el del lado del baño. Ok. No, quedó muy alto. Quedó alto aquí. Muy alto. ¿O estás Es que aquí nunca le cortamos. Pero bueno, de milagro entra y nos sirve para tomar las medidas. Ok. Bueno, hasta Aquí ahí. hay que cortarle el ancho del panel que vaya a ir, que va a ir ahí. Ok. Entonces esta es la medida que nosotros necesitamos. ¿Ves? Ahí no entra. Necesitamos esta medida aquí. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Me has muerto? Nada. Ah, nada. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver. Sí. Perfecto, vamos. Ahí. Y la medida aquí que tenía que tener está ahí perfecta. Igual que acá. Así es que todo bien. Esto entonces es el espacio que nos queda. El pasillo que nos queda, porque esta es su posición definitiva. Y Está raro. seguro que muchos van a decir lo que ya nos dijo Jorgito. ¿Para qué echaron tanto piso o le echaron el piso a todo? Bueno, la razón de la que pusimos piso a todo fue por proteger la madera que está debajo. Ya algunos de ustedes tenían duda cuando pusimos el OSB o madera, no sé cómo se llama, Presada. prensada con este plywood hecho con retazos de madera, que no es el más ideal para hacer el piso. Pues dijimos, ponemos el piso de vinil completo a toda el área y así lo cuidamos de humedad. Nos vamos. Ya tenemos toda la medida. Y entonces vamos a cortar los paneles. 2 que serán los laterales y 2 que van a ir por aquí en el medio. Esto va antes o después, más o antes, ¿verdad? El palo va así. Ahí. Ok. Ahí me. ¿Y este? Ahí me. Suyo. Ahí. Ya. ¡Ya lo tenemos! Sí. El primer panel está en su lugar. Hay claramente que cortarlo por aquí
Pero bueno, la medida que estábamos buscando ya la tenemos. Y entonces, ¿vamos a hacer los otros 3 o vamos a acabar este? ¿Cómo va la cosa? Uno a la vez. Vamos a marcar este bien definitivo y cortarlo. Ok. Me gusta más. La primera esquina de nuestra cocina. Segunda división. Los primeros 2 paneles están hechos. Divisiones. Sí. Paneles de división. Sí. Ahora vamos a hacer un trabajo un poquito más complicado porque necesitamos uno con forma de L y uno normal, pero no tenemos suficiente material con las medidas exactas. Tenemos sobra y entonces habrá que juntar la sobra que hay por aquí. ¿Está contento? Feliz rico. con una lombriz. ¿Sabe cómo jugar al Tetris? Igual. Se ha echado a perder. Y ahora no alcanza para... Ya no te creo, ¿sabes? Ya nadie te cree. Mira lo que tengo aquí. A ver. Móntalo uno arriba del otro. Perfecto, otra vez más. Vamos a pegar. Ya tenemos 3 paneles listos. El cuarto está esperando que se seque el pegamento. Y ahora vamos a subir aquí a tomar medidas para otra pieza más. Es una pieza que va a sujetar a todos los paneles, pero que a la vez va a servir para sujetar todo el mueble a la pared. Porque ya nos hemos dado cuenta que donde hay tubos de aluminio no va a estar el panel. No vamos a tener tanta suerte. Y entonces vamos a poner una pieza por ahí. 56. 56. Digo 65. 65 pulgadas. Pues ya los 4 paneles y la lista de atrás están listos. Esta era la forma de L famosa. Lo que falta entonces es ir adentro y a ver cómo... Ahora vamos a ir para adentro y empezar a armar todo el rompecabezas. Aquí tenemos el panel en el suelo y tenemos los paneles soporte divisiones por allá. Y vamos a atornillar por lo menos esas partes juntas, tratar de armar todo lo más posible aquí en el suelo, luego enderezarlo y ponerlo contra la pared.
1, 2, 3, grabando. ¿Están listos ya? Javier, esto está todo listo. Esto se me olvidó encender la cámara. Y entonces no vieron cómo pusimos pero esto fue sencillo. 8 tornillos. Ya. Así que... Ya está todo en una sola pieza y vamos a levantarlo en el lugar que va a ver cómo se ve. Madrinita, vamos a ver, hay que ir arrastrando otra. Ahí. Ok. Apóyalo. Ya lo apoyé. Ahora Voy a ir para atrás. estos dos van entre ese Sí. y ese. Hay que quitar el monstruo. No sé. ¡Ay, María! Creo que pesa. Dicen ellos que pesa 60 libras, pero yo creo que pesa 160. No cabe. ¿Cómo que no va? Bájalo, bájalo. Ok. Ay, mija, armamos algo que no cabe aquí. Ya tú verás. Bueno, lo ponemos aquí. De este lado. Está como igual, ¿no? Espera, yo me voy a almorzar. Porque la cabeza con el estómago vacío no piensa ahí. ¿Y tú? Está bien. Vamos a almorzar entonces. Vamos a almorzar. Nos dimos cuenta de que para poner el mueble es mejor quitar el calentador de agua. Ya sé, ya lo habíamos puesto hace solo unos capítulos atrás. Pero también para atornillar esa división soporte del mueble que va más cerca del calentador, es más cómodo no tenerlo ahí. O sea, creo que de la única forma que la podemos atornillar es quitando esto. Así que tiene dos motivos por los cuales tiene que salir de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ya no tenemos calentador otra vez, así que no deberíamos tener problemas al poner esto ahí. No, para entrar solito. Espérate. Igual que antes, quédate tú ahí, deja poner esta parte primero. Sal de ahí. Ahí. A ver si lo podemos deslizar hacia acá, ¿no? ¡Tadán! ¡Wow! ¿Cómo se ve? ¿Qué les parece? Enorme. Ay, 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 ay. Enorme. La verdad que sí, ¿eh? Así queda otra cama más. Aquí Sí. puede dormir aquí. Sí. Ok, aquí estamos como siempre analizando el rompecabezas. Bueno, hay que pensar las cosas antes de hacerlas. A ver de qué manera, qué tantas cosas deberíamos hacer antes de fijar el mueble. Porque yo sé que aunque hagamos todo lo que ahora nos acordamos, mira, hay que abrir este hueco, hay que poner esta cosa aquí, esto, lo otro allá. Cuando lo pongamos después, vamos a decir, mira, se nos olvidó abrir. Pero bueno, Pero mejor 1 que 5. tratar de minimizar esos, ay, se me olvidó. Exacto. Entonces tenemos aquí medio armado el rompecabezas, donde va a ir el fregadero. ¿Se recuerdan cómo era este fregadero cuando Mori lo costó? Lo mandamos a pintar. Y ahora se ve nuevecito, muchachos, pero nuevecito, miren. Y aquí tenemos también la llave, que nunca se la enseñamos. Compramos esta maravillosa llave, negra claramente. Y nada, hay que poner cosas por ahí y Medir, marcar y luego moverlo un poquito y abrir un montón de huecos. Ok, después de una hora de análisis, mediciones, correcciones, errores, rectificación de errores, Bueno, ya tenemos la solución. no fue un error porque no hicimos nada, fue un cambio de ruta. Ok. De ruta. Ideas que sirvieron, ideas que no, y llegamos a las que creemos que son las correctas. Ya. Vamos a mover el mueble completo otra vez, abrir un poco de huecos, cortar algunas cosas
acomodar todo lo que hay que acomodar y es posible que luego ya podamos fijarlo a la pared. No sé. Sería bueno. No les garantizo nada. Ya abrimos el primer hueco en el piso de la autocaravana. Y es para el desagüe del fregadero. Exacto. Pero yo creo que con ese ya podemos traer el mueble hacia donde va y atornillarlo por todos lados. ¿Seguro? Pues yo creo. Ya no hay vuelta atrás. Seguro no estoy, pero casi, Sí, vamos. casi seguro. Vamos. Bueno, ¿quién de ustedes lleva la cuenta de cuántas veces les hemos dicho, ya, vamos a instalar el mueble? Ahora cuando acabemos esto vamos a instalar el Qué mueble. clase de locura. Que siempre pasa algo, siempre nos viene a la mente algo más que hacer. Tuvimos que pintar porque alguien sugirió, vamos a pintarlo antes de armarlo, y otra persona dijo, no, es mejor armarlo y después pintarlo. Y después ya el mueble era muy grande. Y ya no salía de ahí. O sale, porque Sí, sale por sale. la puerta grande de atrás, pero hacen falta músculos para No era mover cosa. todo eso, y decidimos pintarlo ahí para proteger toda la madera, y en ese proceso está. Se pintó y estamos esperando que se seque. Cuando se seque, lo instalamos. Buenos días. Tempranito todavía. Ahora ducha, desayuno y se vuelve para el taller. Está sucediendo. Lo estamos instalando, ¿verdad? Por fin, ¿eh? Ahora sí es de verdad. No le dijimos nada, pero sí, está sucediendo. ¿Estás satisfecho? ¿Está estable? Ya eso es parte de la autocaravana. Wow, Está más sólido que... me gusta mucho más. Tiene tornillos por todos lugares. Tornillos a la pared, tornillos al piso, acá a la pared en este panel, tornillos allá en el último, No se va a ir a ningún lado. debajo del garaje ahí. O sea que eso está ahí súper sólido. ¿Y ahora? Ahora lo que viene es fabricar divisiones de las que sirven para sentar calderos o lo que se vaya a poner ahí. Ya tenemos hecha la primera división que va donde se van a poner cosas, y esta otra división también que separa un área de la otra. Los paneles están actualmente sueltos porque los vamos a pintar y ya luego instalarlos definitivamente. Aquí falta una gaveta todavía. Y tenemos que comprar las bisagras, ¿cómo se llaman? Bueno, aquella cosita de metal donde la gaveta desliza. Y un mueble de lo que se ponen adentro y que salen con una gaveta, pero de metal. Y entonces nada, hay que comprarlo y cuando llegue entonces mirar lo que falta. Y esto estaría hecho, Esta parte. esta parte. Vamos a pasar luego a la siguiente, al otro lado de ahí.
3:15. Mira. Mira, cupo. También este compartimento aquí está terminado, pero como siempre queremos mejorar un poquito lo que ya está hecho. Y si ven, aquí le hice un hueco para aligerar un poco y también para ayudar un poco a la ventilación. Pues quiero repetir ese mismo hueco acá en este lado del panel, y por acá abajo también en una zona donde va un aparato electrónico quiero abrir un hueco ahí para que tenga más respiración todo el área esa del aparato eléctrico. Se acabó. Esto está caliente. Qué cansancio, muchachos. Hacen unos calores irresistibles ya. Ahí adentro trabajando con el ventilador y todo, y es insoportable. Y la camiseta, bueno, yo no sé, dura 5 minutos por la mañana puesta y ya después todo el día sin... Ya en el verano no hace falta camiseta.
Imagínense que el calor que hacía con el ventilador encendido estaba secando. Yo ponía la pintura, yo pintaba y se me secaba la pintura. Increíble. Así que ya vieron, ¿no? Pintamos todo. Pintamos los paneles, pintamos todos los palitos, pintamos por la primera, por lo menos mano de la pintura afuera. Está oficialmente terminado el mueble. Faltan, por supuesto, gavetas, puertas, el top o la parte de arriba. Pero bueno, lo que es la estructura ya está terminada. Sí, con todos los huecos para los cables, con todo el espacio para los tubos de agua, todo ya pensado y organizado. Por lo menos eso creemos. Así parece. Y ya, yo creo que avanzamos bastante en este episodio. La verdad que sí. Nosotros habíamos calculado que nos iba a tomar, yo no sé, una semana o algo así hacer cada mueble, o por lo menos una semana el de la cocina y 3-4 días el del lado de la cama y la nevera, que ese fue básicamente rápido, un día y medio o algo así. Así es que estamos contentos. Sí. Yo estoy súper contento. Sí, lo hacemos en unos días. Es verdad que faltan todavía las puertas y la gaveta, que son la parte más difícil, pero bueno, ya veremos, ya estamos de buena onda, así que seguro va a salir bien. Así es que, familia, nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por seguirnos, por comentarnos. Por todo el cariño que siempre nos dejan. Y yo quiero preguntarles a ustedes cómo está el calor por ahí, cómo los está tratando. Yo ya no me recuerdo cómo es el calor en Europa. Aquí oficialmente, como Katia siempre está diciendo, pero todavía no es verano. No es verano, pero ya esto parece un tremendo verano. Sí, el calor de verano. Nos vemos el domingo que viene. Familia, los queremos mucho. Nos Déjenos vemos. un like si quieren, si les gustó. Chao.